México, Recording antes in progress. de crecer e incursionar en su carrera en Arlington, Texas. Estudió también lo que es ingeniería mecánica y biomédica en la Universidad de Texas en Arlington. Presentamos en este caso a nuestro ponente Jorge Arturo Levario de la Garza. Actualmente es ingeniero del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Ha sido 2 veces pasante de la empresa SpaceX y 2 veces pasante del Centro Espacial Johnson de la NASA. Es también ex pasante de Lockheed Martin y es aspirante a ser astronauta, en este caso, para representar tanto a México como a la humanidad. En este caso, tiene también experiencia de liderazgo en la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, SHPE. Es líder del capítulo local como expresidente de SHPE Utah, o Utah. Es vicepresidente también en este caso, tiene experiencia como vicepresidente. Es presidente de la Conferencia Nacional y director de alcance comunitario, donde supervisó todas las operaciones del capítulo. Actualmente es líder regional como uno de los 3 representantes estudiantiles vicerregionales VRSR5 en la región 5 de SHPE, donde gestiona las operaciones de más de 70 capítulos, es decir, de más de 1.700 miembros en 7 estados. Nuevamente en VRSR5 ganó el premio de Outstanding Lobo Lead SHPE Undergrad Award 2022, un premio otorgado anualmente a la persona con o en la SHPE Región 5 por brindar contribuciones sobresalientes a la comunidad hispana, mientras mantiene la excelencia académica y profesional. Es orador testimonial en el programa y la serie de testimonios Equipando Padres de SHPE Nacional, donde comparte sus conocimientos y recursos con los padres de todo el país. Fue director de mecánica del equipo Utah Rover, siendo que su equipo calificó para el University Rover Challenge por primera vez en 4 años, solo la segunda vez en la historia de la escuela donde supervisó todo el diseño mecánico, el ensamblaje y las pruebas. Actualmente planea obtener su doctorado en ingeniería mecánica para ser elegible para el programa de astronauta y representar, como mencionamos, no solo a los apasionados en el espacio, a México, sino también a la humanidad. Le agradecemos mucho su tiempo nuevamente, ingeniero Jorge, el micro es suyo. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Sí, se puede. muy bien. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias, Jairo, por la introducción, muy amable. Aquí voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve. Sí, ¿sí lo pueden ver? Sí. Ah, ok, qué bueno. Entonces, bueno, muy buenas tardes o noche a todos. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú por invitarme como para platicar un poco sobre mi historia. Muchas gracias a Jairo por comunicarse conmigo para poder hacer este evento posible. Y bueno, un gusto poder inaugurar la semana mundial del espacio. Y bueno, entonces mi nombre es Jorge Arturo Lavario de la Garza. Soy un estudiante de Ingeniería Mecánica y Biomédica en la Universidad de Texas en Arlington y actualmente soy ingeniero en la NASA en el Centro Espacial Kennedy. Y bueno, un poco sobre mi camino personal. Yo nací en El Paso, Texas, que hace frontera con Juárez, entonces crecí, como toda mi familia estaba en México, aquel entonces, yo crecí en Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua, México, y luego crecí en Durango, México, un par de años, y luego ya con el paso del tiempo mi familia se decidió mover a Arlington, Texas, donde es nuestra residencia permanente. Y pues gracias a Dios con las diferentes pasantías que me han tocado hacer, me ha tocado vivir en diferentes estados,
en diferentes lugares en nuestro país, en Estados Unidos. Y bueno, voy a hablar un poco sobre eso también. Entonces, un poco acerca de mí. A mí me gusta todo lo que es muy aventuroso. Entonces me gusta mucho las montañas, escalando. Me gusta mucho montar en bicicleta. Me gusta mucho también patinar, jugar fútbol. Este, y bueno, tanto como me gustan las actividades, este, aventurosos, también me gustan las rompecabezas. Entonces me gustan los cubos Rubik's de todos tipos de tamaño. Es algo que me apasiona. Y también la foto que ustedes pueden ver donde tengo mi casco, mis gogles y mi máscara de protección. Este, y también me gusta hacer yo entreno, este, para responder a emergencias. Entonces, he entrenado para búsqueda y rescate, para rescate de emergencias médicas y también cómo ser lo que hacen los bomberos también me ha tocado aprender. Entonces es un poco acerca de mí y bueno, cómo me apasioné del espacio. Entonces, bueno, yo me apasioné del espacio porque cuando yo estaba creciendo en Juárez, Chihuahua, México, mi abuelo era muy apasionado del espacio a pesar de que no tuvo una educación formal. Él era mecánico de carros y luego mecánico de aviones chiquitos y él vendía las partes, pero su verdadero pasión y corazón estaba en el espacio. Entonces ahí es donde él, por decir, sembró la semilla. Entonces, él tenía todas las fotos. Esa es una foto de su sala. Tenía las diferentes misiones, los diferentes vuelos. Tuvo fotos del transbordador espacial, de la época de Apolo, de Mercurio, de Gemini, y fotos de la luna y todo eso. Entonces, desde chiquito él empezó a sembrar esa semilla, pero como nosotros crecimos en México, la NASA era un lugar muy lejos y no teníamos familiares ni amigos ni nadie que nosotros conocíamos que trabajaba en la NASA. Era muy difícil poder imaginar que iba a trabajar allí algún día. Entonces, bueno, ahí plantó la semilla de niño, pero ya creciendo no pensé mucho en la NASA porque siempre lo tenía atrás de mi mente, pero no pensé mucho porque pues era un lugar muy distante. Mi mamá trabajaba en una cocina y mi papá trabajaba manejando camiones de trailers de 18 llantas y pues no me imaginaba todo lo que hacían los ingenieros y todo eso. Y bueno, mi primer año de universidad, la empresa de SpaceX de Elon Musk, ellos lanzaron un cohete que por primera vez que se llamaba el Falcon Heavy y era la primera vez que en la humanidad que pudieron aterrizar dos cohetes al mismo tiempo, a la vez, uno tras el otro y lanzaron y volvieron a aterrizar. Y luego el Tesla que ustedes pueden ver a mano derecha está haciendo una órbita heliocéntrico que va a ser una órbita alrededor del Sol y va a estar caminando 400 millones de millas. Entonces eso es cuando ingresé a la universidad, es cuando verdaderamente me volví a apasionar del espacio, porque aprendiendo ingeniería yo ya vi cómo funcionaban las cosas y yo vi las matemáticas y la física que hace eso de magia a hacerlo algo real. Entonces voy a hablar un poco de mi camino educativo. Entonces, como mencioné, estudio en la Universidad de Texas en Arlington, allí en Texas, y estoy estudiando ingeniería mecánica y biomédica. ¿Y por qué biomédica? Estoy estudiando ingeniería biomédica porque cuando yo estaba creciendo, primaria, secundaria, prepa, lo único que yo jugaba y pensaba era en el fútbol. Me gustaba mucho entrenar el fútbol, jugar los partidos y todo eso. Pero bueno, cuando
me tocó mi último año de prepa, me tocó lesionarme y me tocó romper mi ligamento anterior cruzado. Entonces ese fue un gran golpe físico y mental porque no pude jugar el deporte ni nada de eso. Entonces tuve que hacer la cirugía, la operación y tuve que hacer 10 meses de terapia física, de rehabilitación intensiva y durante esa época, cuando estaba ingresando a la universidad y terminando mi época de prepa, yo vi la magia de cuando las especialidades de doctor y ingeniero se cruzan. Y yo vi que pueden tener un impacto muy directo en la vida de otro. Y por eso, y tampoco no sabía si quise ser doctor o ingeniero, entonces, por eso decidí ingeniería biomédica, porque era el cruce de las dos carreras, porque cuando yo estaba en la prepa yo pensé que ingeniería mecánica hacían carros, ingeniería civil hacían puentes, edificios, y ingeniería aeronáutica hacían aviones. Entonces, la diferencia de ingeniería biomédica es que tienen un impacto muy directo en una persona porque cada persona es diferente. La anatomía y las necesidades de cada persona son muy directos y por eso yo escogí esta carrera. Y bueno, este, también elegí ingeniería mecánica porque en el año 2019 asistí a mi primera conferencia nacional de SHP, la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales, que voy a hablar un poco de esa organización un poco más adelante, pero yo elegí ingeniería mecánica porque es una carrera más amplia, me va a dar más oportunidades para aprender y tener una perspectiva más distinta, más versátil, para poder aprender más cosas y no solo quedarme en el camino de aplicaciones médicos, sino también robótica, aeronáutica, vuelo espacial tripulado, todo eso me encantaba y todo eso iba a ser posible con una carrera de ingeniería mecánica. Por eso también estudié ingeniería mecánica y escogí las dos carreras. Bueno, empezando desde abajo. Y bueno, antes que continúo, nomás quise confirmar que todavía sí estamos en la llamada. Sí. Sí, estamos Ok, presentes. bueno, voy a hacer eso cada rato nomás para asegurar que no esté hablando solo. Bueno, entonces empezando desde abajo. Como mencioné, cuando mi familia vino a México no conocíamos a nadie, no tenía nadie, no sabemos hablar el idioma. Entonces, pues ya cuando uno empieza a tener que trabajar, tiene que empezar desde donde uno lo agarren. Entonces yo vendí nieve, yo estaba vendiendo cuchillos y bueno, cuando yo estaba trabajando en el Chipotle, que yo era cocinero allí por 3 años, mientras que estaba en la universidad, yo no solo, yo empecé allí porque quise tener pues un ingreso semanal o cada quincena, pero luego cuando estuve allí yo empecé a darme cuenta y leí en los contratos y los beneficios y todo eso que el Chipotle ayudaba con reembolsar la colegiatura. Entonces yo vi eso y eso me ayudó a pagar mis primeros 2 años y medio de mi universidad. Entonces, no solo era trabajar allí, sino trabajar allí con un propósito y aprender y todo eso. Y igual cuando yo era chofer de Uber, no solo estos turnos que yo tenía eran como de 15, 16 horas de manejar clientes de destino a destino por toda la zona de Dallas donde vivo. Y durante esta época, en lugar de escuchar música, yo escuchaba libros de audio en la aplicación que se llama Audible y esto me ayudó bastante porque yo conocía a la NASA un poquito, creo que lo que conocen muchos, pero ya cuando empecé a manejar de Uber, yo empecé a conocer mucho más de la NASA y empecé a aprender mucho más sobre los astronautas, sobre la agencia, sobre también el SpaceX, sobre Elon Musk.
aprendí muchas cosas y todo eso empezó empecé a conocer más y eso me ayudó mucho cada vez que tuve una entrevista a la NASA porque yo ya sabía la cultura y todo eso, porque tenía como un promedio de un libro por cada turno, o a veces hasta 2 libros por cada turno, y en corto tiempo aprendí mucho de la NASA y a la vez estaba ganando feria. Entonces, la tema recurrente de aquí es que aunque tú puedas ver una oportunidad al superficie, nomás lo ves como un trabajo que te pueda dar un ingreso temporario, este, siempre puedes sacar más provecho de cada oportunidad que ustedes tengan. Nomás es cuestión de mirar más al fondo, qué más puedo hacer aquí, qué más puedo sacar de esta oportunidad. Y bueno, esos eran en mi época en estos tipos de trabajo. Y luego ya después me tocó ser asistente de profesor, donde hice tutoriales para muchos alumnos en diferentes clases de ingeniería, de física, de termodinámica, de matemáticas, de computación y todo eso, química. Y esto me ayudó mucho para poder calificar para diferentes becas, para poder pagar la escuela. Y bueno, esto también me ayudó mucho con aprender cómo comunicar con los estudiantes y también la misma tema. Inicialmente el trabajo era nomás un ingreso, pero ya después también eran becas para seguir estudiando, entonces siempre hay más provecho de esas oportunidades. Y bueno, voy a hablar un poquito de mi experiencia de liderazgo acumulada en la universidad, porque antes que hice todas mis pasantías, también tuve que acumular experiencia de liderazgo para que ellos me tomaran como un candidato serio. Entonces, voy a platicar durante mi época en el equipo de Rover de mi escuela. Este equipo es un equipo multidisciplinario que compite anualmente en el concurso que se llama University Rover Challenge, que es una competencia que está patrocinado de la NASA y hay escuelas de todo el mundo, no solo los Estados Unidos, sino de todo el mundo que compiten en esta competencia en el sitio donde NASA pone a prueba sus rovers de perseverancia, de curiosidad, de Sojourner, oportunidad, todos esos rovers que están en la superficie de Marte hoy en día, ahí es donde lo prueban. Y bueno, yo me uní a esta organización con la mentalidad de que yo quise aprender, no con la mentalidad de que yo quise ser ingeniero principal o quise ser un líder. Yo nomás me uní para aprender, para practicar y desarrollar mis habilidades técnicas, como para diseñar, de soldadura, de imprimir en 3 dimensiones, todo eso. Y bueno, hice las cosas pequeñas, por ejemplo, asistiendo a reuniones cada semana, yendo a todos los días de trabajo, y comprometiéndome de perdida 3 días por semana, a esta organización. Y como ustedes pueden ver, no tenemos un equipo muy grande, mientras que yo estaba allí, era un equipo muy pequeño, pero este, nosotros con este equipo pequeño logramos ser una de las 15 escuelas de 88 a nivel mundial. Fuimos una de las 15 escuelas que calificaron en ese año 2021. Y bueno, a mí por ser constante, no necesariamente por ser el más listo o el más preparado, pero ser el que más entrega tuvo, me dieron la oportunidad de ser líder del brazo mecánico. Entonces todo ese brazo, ayudé liderar ese equipo para poder diseñar ese brazo hasta que fuera listo para las misiones que íbamos a tener que hacer en la competencia. Y también al paso del tiempo me tocó ser ingeniero principal del equipo de Rover y me tocó liderar este equipo y todo eso. Y bueno, este todo esto pasó porque tuve la mentalidad de que voy a estar presente, voy a hacer las cosas pequeñas bien, y con el paso del tiempo los que eran líder del equipo vieron eso y me promovieron en la organización
y pues al paso del año me tocó liderar este equipo en esta competencia porque era apenas la segunda vez que nuestra escuela había calificado para esta competencia. Y bueno, esto fue mi época en el equipo de Rover. Ahora, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, esta es otra organización ACHPE, y esta organización es totalmente diferente, aunque sea también para ingenieros. Esta organización se dedica a desarrollo profesional, a conectar mentores y más que nada para poder servir a mi comunidad hispana. Y esta organización igual me ayudó mucho porque yo tuve la mentalidad de que yo no voy a unirme para ser presidente o para poner más cosas en mi CV o mi resumen. Yo me uní porque tuve la intención de que quiero crecer profesionalmente y quiero tener un impacto bueno en mi comunidad porque hay muchos hispanos en Estados Unidos, pero hay muy pocos hispanos en ingeniería, en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología, todo eso acá lo llamamos las carreras de STEM. Entonces, hay muy poco representación para la comunidad hispana, a pesar de que tenemos muchos hispanos, especialmente al sur del país y en Puerto Rico también. Entonces, esto es lo que se dedica a esta organización para poder promover eso. Y bueno, me tocó servir como presidente, como vicepresidente. Me tocó también ser representante regional de estudiantes. Entonces me tocó ser supervisor de 7 diferentes estados, así como mencionó Jairo, más de 60 capítulos y más de 1,700 miembros y otorgarles todo el apoyo que ellos ocupaban. Y ser su referencia para cualquier cosa que necesitaban. Me dieron el premio de líder de la región, ahí como ustedes lo pueden ver en la foto. Y esta organización tiene muchas conexiones a la industria y también para muchos mentores en muchas industrias: aeroespacial, robótica, mecánica, energía renovable, todos tipos de carrera. Entonces, y tienen una conferencia anual que pasa en un diferente sede cada año. En este año va a ser en Salt Lake City, Utah. Entonces cada año es diferente. Y yendo a mi primera conferencia nacional, creo que cambió la trayectoria de mi vida. Y bueno, este año en abril, SHP por primera vez tuvo la oportunidad de ir a la Casa Blanca a hablar con el Congreso de los Estados Unidos, con sus representantes. Y bueno, gracias a Dios, me tocó ser uno de los 40 miembros que fueron elegidos de más de 13,000 este, alumnos que están en la organización a nivel nacional. Me tocó ser uno de los 40 que fueron elegidos para ir a la Casa Blanca y poder hablar con diferentes representantes del Congreso de Estados Unidos. Entonces el refrán dice: SHP cambia vidas y ha cambiado la mía. Y es una organización también diferente al equipo de Rover, pero también es para ingenieros, más para desarrollo profesional y no tanto trabajando con nuestras manos haciendo robot y todo eso. Y bueno, ¿cómo convertí mis sueños fuera de órbita en realidad? Antes que progreso, nomás quise volver a checar que se me pueden escuchar bien. Sí, se puede escuchar bien. Gracias. Entonces, adelante. Entonces, ¿cómo convertí mis sueños fuera de órbita en realidad? Bueno, mi primer trabajo fue en el Lockheed Martin y yo pasé 4 años para ganar mi primera pasantía. No pude, yo apliqué más de 200 veces a diferentes compañías, no me daban respuestas positivas. Entonces, ¿cómo pude alcanzar mi primera pasantía? Bueno, en la conferencia nacional de SHP en el 2019, cuando fui por primera vez, ahí conocí un mentor que estaba en mi capítulo de SHP en mi universidad, antes cuando nomás era un miembro, antes de que yo fuera presidente. Entonces,
fueron un mentor y pasaron 2 años. En el 2021, en el verano, en mayo, me llegó una oferta para poder entrevistar con Lockheed Martin y mi mentor trabajaba allí. Entonces, porque fui a esta conferencia nacional, ahí es donde conocí a mi mentor, que luego me ayudó con diferentes preguntas en la entrevista, diferentes respuestas para poder tener éxito en la entrevista. Y más que nada, yo mandé mi portafolio a mi reclutor porque aunque no me lo pidieron, yo mandé mi portafolio para que ellos lo vieran y para que ellos vean que tengo este detalle y todo eso. Entonces, a pesar de que no me pidieron, yo se los mandé. La entrevista, porque estuve preparado, sí me fue bien. Y cómo destaqué porque hablé de la filosofía de la compañía de Lockheed Martin, y también porque me preparé con mi mentor y fui a la conferencia y porque mandé mi portafolio, porque ya cuando me contrataron, ya cuando estaba dentro de Lockheed Martin, el que me reclutó, que ahora era mi jefe, él me preguntó que si pudiera imprimir 10 portafolios para cada persona en nuestra oficina y dárselos para que ellos supieran un poco de mi historia y todo eso. Y bueno, así es como destaqué en el Lockheed Martin, trabajé diseñando misiles y todo eso. Y bueno, el sueño de la NASA, ¿qué hice yo en el Centro Espacial Johnson de la NASA? Pero antes de hablar de lo que yo hice, quiero hablar un poco sobre la NASA y sobre este cómo funciona la NASA, ha dado caso que a lo mejor no todos saben, pero la NASA, hay muchos centros de la NASA y no solo es el Centro Espacial Johnson, hay muchos otros. Entonces, donde yo estoy ahorita es el Centro Espacial Kennedy en la Florida, pero yo también he estado en el Centro Espacial Johnson. Ellos se dedican a todo lo que es vuelo espacial tripulado, entonces los diferentes astronautas. En el Centro Espacial Kennedy, nosotros nos dedicamos a lanzar los vehículos, el vehículo de Artemis 1. El vehículo que lanzó a la luna, él se lanzó aquí, todos los cohetes del SpaceX lanzan de aquí, los astronautas lanzan de aquí y también tenemos el centro, el laboratorio de propulsión en Pasadena, California, a la costa oeste. Allí lanzan, allí es donde diseñan los diferentes rovers que mencioné antes, perseverancia, oportunidad, inspiración, o disculpa, curiosidad, y también las diferentes naves espaciales, por ejemplo, la nave Psyche. La nave Psyche va a lanzar la semana que sigue y fue diseñado allí en la propulsión del laboratorio y va a ir a un asteroide de 95% hecho de metal. Entonces, este es una mapa de la NASA y estos son los diferentes centros de la NASA. Y bueno, ¿cómo tuve la oportunidad de trabajar en la NASA? Inicialmente, yo nunca apliqué a la NASA porque aunque era ya adulto, yo seguí creyendo de que que no era capaz de trabajar en la NASA, que no iba a ser capaz de sobresalir, porque la NASA tiene muchísimos aplicantes de cada año para diferentes programas de las pasantías. Y bueno, por ejemplo, la pasantía que yo estoy haciendo ahorita en el Kennedy, en el Centro Espacial Kennedy, tuvo 8,650 aplicantes y nomás hay 20 pasantes de la NASA en mi programa de Pathways que se llama. Entonces nomás hay 20 de los 8,650 que aplicaron. Entonces yo tenía esa mentalidad de que nunca iba a ser capaz de trabajar en la NASA, pero bueno, yo vi el anuncio en el LinkedIn y esto es debido porque yo sigo muchos miembros de la NASA y todo el contenido que yo sigo va a caer en mis redes, en mis noticias, va a ser lo que yo veo, porque si yo sigo pura, así es como trabaja el algoritmo.
si tú sigues por gente de la NASA, pues te va a caer por noticias de la NASA. Y yo estaba estudiando para mi clase de transferencia de calor y energía. Y y termodinámica, yo estaba estudiando hasta la madrugada, vi este anuncio en el LinkedIn y yo vi que yo estaba leyendo la descripción y yo vi que todo lo que hice en el rover era lo que estaba describiendo la aplicación y dijo, mándame tu resumen por correo. Entonces yo hice eso y fue sábado en la noche, lunes en la mañana, después de mi examen. Yo vi mi correo electrónico y yo vi que me tocó una entrevista con la NASA, pero yo vi que no solo era un correo electrónico para mí, sino para 30 otras personas, porque iban a hacer entrevistas de grupo. Entonces eran 30 personas entrevistando para 2 puestos. Entonces, en jueves, fue la entrevista de grupo. Yo nunca había hecho una entrevista de grupo, entonces yo me preparé y yo estaba leyendo que las entrevistas de grupo, lo que no puedes hacer es intentar sobresalir, que es un poco difícil de entender porque a veces lo lógico es tienes que sobresalir si estás en la misma entrevista para 10 personas y la razón por qué hacen entrevistas de grupo es para ser más eficientes en lugar de entrevistar 30 personas individual, nomás entrevistan 30 personas en grupos de 10 y de ahí salen los mejores y eso les ahorra y luego las personas que ellos consideran los candidatos más avanzados, ellos los entrevistan en persona. Entonces, bueno, las preguntas eran, ¿cuántos teléfonos puedes juntar del piso hasta el techo? ¿Y cuántas cosas puedes hacer con un clip de papel? Y también preséntanos a nosotros lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que ellos son expertos. Preséntanos, tienes 5 minutos, tienes que unirte con 2 otras personas en la llamada y preséntalo. Y teníamos 5 minutos para preparar una presentación y de 90 segundos. Y bueno, eso fue así. Y luego después dijo, 2 de ustedes. No, perdón, primero dijo que nosotros diéramos nuestra opinión de nuestros compañeros. Y esta pregunta era difícil porque si das una opinión buena, a lo mejor los cogen a ellos y no a ti. Pero si das una opinión mala, a lo mejor es una reflexión de que tú no quieres que ellos avancen y también es percibido malo. Entonces, yo tuve que dar una respuesta justa. Entonces, lo bueno que yo hice es que cada persona que estaba en mi entrevista, yo los había investigado, entonces ya conocía sus trayectorias. Entonces, en mi opinión que puse, le dije, esta persona hizo esto y esto y esto, y esta persona hizo esto y esto y esto, y esas especialidades que ellos tenían antes aplicó en esta pregunta por esto y esto y esto. Entonces, yo di ese tipo de opinión y bueno, luego dijo, 2 de ustedes van a escuchar de mí en 3 horas si tienen otra entrevista. Y bueno, pasaron 2 horas, me llegó un texto que pasé a la siguiente ronda y bueno, ya esta entrevista fue 1-a-1 y una cosa que mencionó que le gustó era que cómo yo destaqué porque tenía liderazgo en este en algo que no era técnico. Por ejemplo, en el desarrollo profesional con SHPE, yo tuve liderazgo en esa organización, pero en algo que también era técnico, porque yo era presidente del SHPE y también era ingeniero principal del equipo Rover. Entonces son 2 cosas completamente distintas, pero teniendo liderazgo en cada uno me ayudó mucho. Entonces, así es una manera de que destaqué. Y también destaqué porque la otra pregunta que nos hicieron era, ¿por qué quieres trabajar en la NASA y cuál es tu debilidad? Y para la pregunta de debilidad yo contesté que mi debilidad era que yo soy muy orientado a los detalles y ¿por qué quieres trabajar en la NASA?
porque todas las personas que fueron antes de mí dijeron lo mismo y dijeron que ellos quieren trabajar en la NASA porque había sido un sueño desde niño y que la NASA es lo mejor. Pero yo contesté algo completamente y a mí me tocó ir casi al último. Entonces yo tuve que escuchar las respuestas de 9 otros candidatos y pues yo no estaba esperando que nadie me quitara la respuesta porque pues era de mí, iba a salir. Y bueno, yo contesté que yo quiero trabajar en la NASA porque yo quiero ser embajador de la NASA porque de donde yo vengo, los niños no escuchan de la NASA, los alumnos no escuchan de la NASA, ellos no tienen un punto de contacto, no tienen una referencia de la NASA y la NASA no llega a estas comunidades de donde yo vengo. Entonces, así es como yo contesté esa pregunta, que quise empezar programas para meter los niños en la NASA, para poder involucrar a la comunidad en la NASA. Por ejemplo, la NASA no iba a llegar a Latinoamérica como está llegando ahorita si no me si no me hubieran escogido. Entonces, ¿por qué otro candidato no va a hacer eso? Entonces, por eso es que yo contesté esa pregunta y ya cuando me dieron la segunda entrevista que era mano a mano, uno a uno, ellos dijeron que les gustó mi respuesta a esa pregunta. Y bueno, y también las otras preguntas, él decía, uno de ustedes sacó la pregunta bien y le mandé texto al candidato que lo sacó bien, pero a mí no me llegaron esos textos. Entonces, era también un poco de ajedrez mental y todo eso. Y así es como destaqué, recibí la llamada y bueno, empecé mi sueño de la NASA. Entonces, yo empecé a trabajar en sistemas de baterías de litio. Entonces, yo ayudé a construir las baterías de litio para el Boeing Starliner, que ha volado 2 veces, pero la siguiente vez que vuela va a ser un vuelo tripulado. Entonces, nosotros hacíamos pruebas que se llama de fuga térmica y básicamente es cuando le metes mucho calor y tienes un cambio de temperatura muy alto en las baterías que suben mucho, las baterías se calientan, se vuelven muy energéticas porque tienen mucha energía adentro de la batería. Es muy denso y ya cuando se suelta esa energía, las baterías se explotan y esa causa la reacción exotérmica que se llama fuga térmica. Entonces, mi trabajo era básicamente explotar las baterías de manera segura y que las baterías que no creciera el fuego al lado. Entonces nosotros teníamos que aceptar lo que no queríamos es calificar esas baterías que no estaban buenas y luego ponernos en el nave espacial porque no queremos esas baterías que explotan. Esas baterías no los queremos en la nave espacial. Entonces, o no los queremos en la estación espacial tampoco. Entonces eso era mi primer pasantía. Y luego ya después, tuve que mensajear a muchos, departamentos, si tuvieran otras oportunidades de pasantías y tuve como 20 entrevistas, porque los tuve que mensajear en persona y bueno, me tocó unirme al equipo de sistemas de propulsión de la NASA, entonces diseñé sistemas de propulsión y ayudé a ejecutar pruebas de fuego estático para ese vehículo que ustedes ven a mano derecha que se llama el vehículo Morpheus que tiene los tanques esféricos. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de mi época en el SpaceX, porque también trabajé allí. Entonces, inicialmente hice 2 pasantías en la NASA y luego regresé a la escuela. Y luego ya después cuando regresé a la escuela, yo vi un anuncio para una pasantía en el SpaceX. Y esto también es debido porque yo sigo a muchos comunicadores de ciencia y el espacio. Entonces yo mandé mi resumen, le envié un mensaje a esa persona, ellos recibieron mi resumen, no escuché nada. 2 semanas después yo pregunté, oye, ¿sí vieron mi resumen? Y luego ellos dijeron que no lo vieron, que había llegado en el spam, en el junk mail, como dicen. Y pues yo les pregunté, pero si ustedes confirmaron que vieron mi resumen. Y ellos dijeron que sí, si hubiéramos visto tu resumen, te hubiéramos dado una entrevista. Y bueno,
como no era mi culpa, yo seguí persistiendo hasta que por fin me dieron la entrevista. ¿Y qué tipos de preguntas hacen en una entrevista de SpaceX? Son preguntas muy técnicas. Por ejemplo, me preguntaron, ¿cómo le explicas la órbita del Centro Espacial Internacional a un niño de 5 años? El vehículo de Starship que va a aterrizar en la Luna. ¿Cómo, qué va a hacer mientras los 6 días y medio que va a estar en la Luna? ¿Qué va a hacer ese vehículo en la Luna? Entonces, todos esos tipos de preguntas muy técnicas. Y luego ya después, ¿cómo destaqué? Yo destaqué porque mandé mis portafolios, porque seguí siendo persistente a pesar de que no me aceptaron inicialmente. Seguí persistiendo y mandé mis portafolios y bueno, me dieron la oferta y tuve que dejar mis clases para ir a trabajar en el SpaceX y en el sede que era en Los Ángeles, California. Entonces, ¿qué hice? En mi primera pasantía en el SpaceX, yo trabajé en planeando esta misión que va a ser la Artemis 3, porque esta misión va a ser la misión que regresa a la humanidad a la superficie de la Luna y va a ser en conjunto de la NASA y el SpaceX, y el SpaceX va a ser el vehículo que va a aterrizar en la Luna. Entonces, ellos van a llegar a la órbita baja, van a hacer algunas órbitas y luego van a transferir diferentes comodidades. Van a transferir el metano, el oxígeno en estado líquido, van a transferirlo para que luego hagan una inyección translunar para poder llegar a la Luna y luego los astronautas vienen en el vehículo Orion, que se dice en inglés, y luego los astronautas van a ir del vehículo de Orion al vehículo de Starship y luego Starship va a aterrizar en la Luna, va a estar ahí 6 días y medio con los astronautas en la superficie de la Luna y luego ya después el Starship asciende de la Luna y los astronautas regresan al vehículo de Orión, ellos llegan a casa y el vehículo de SpaceX se queda ahí en la órbita de la Luna hasta que se deshace. Y bueno, hice la misma táctica, mensajé a muchos diferentes líderes de equipo en diferentes departamentos y me tocó otra oportunidad en el SpaceX, en el equipo, en el sede de Starbase, ahí en Boca Chica, Texas. Están construyendo el cohete que va a lanzar la humanidad a la Luna y a Marte. Y ese vehículo Starship es donde yo trabajé. Trabajé mucho para poder, este vehículo ya ha volado una vez y ya está a punto de volar una segunda vez. Y lo que yo hice fue ayudar a hacer toda la ingeniería para que este vehículo esté listo para poder, volar y alcanzar la órbita esta vez porque tiene que llegar a la órbita antes de que podamos llegar a la Luna, antes de poder hacer vuelos tripulados con astronautas. Y bueno, eso es lo que yo hice ahí en el Starbase y que hago ahora en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Y como mencioné, este pasantía que yo hice fue muy competitivo porque como mencioné, nomás hay 20 pasantes y hubo más de 8,650 aplicantes. Entonces, ahora yo apoyo diferentes misiones de lanzamiento. El Crew 7, que son esos 4 astronautas, lanzaron el mes pasado. Y como mencioné antes, la misión de Psyche va a lanzar en un vehículo que se llama Falcon Heavy. Y también voy a estar ahí en la sala de control del lanzamiento para ese lanzamiento también. Y también estoy ayudando preparar para el vehículo del Boeing Starliner. Estoy ayudando con un guía de lanzamiento para que el día que lancen ya tengan todo lo que necesitan a sus manos. Y también estoy ayudando a certificar los sistemas mecánicos del cohete Vulcan de ULA que va a lanzar en enero. Y también trabajo sistemas hidráulicos y mecánicos en las plataformas de lanzamiento. Entonces, algunos consejos, pero antes que hago algunos consejos, nomás quise confirmar que sí me pueden escuchar bien. Sí, se puede escuchar. Ok, muchas gracias por la confirmación. Y bueno, yo creo mucho en el fracaso para llegar al éxito.
es clave, es muy clave el fracaso. Fracasa siempre, fracasa temprano y fracasa para adelante. Por ejemplo, a mí me ha tocado, me rechazó inicialmente donde yo voy a mi escuela, la Universidad de Texas en Arlington. Cuando yo apliqué en el 2017, me rechazaron. Entonces tuve que apelar la decisión y pues sí me dejaron ingresar por la puerta de atrás, pero tuve que apelar. Tuve puntuaciones muy bajas de mi examen estándar que todos tenemos que hacer aquí. No tuve becas, he trabajado durante toda mi época en universidad. Terminé en la mitad inferior de mi clase de secundaria y prepa y comencé en las clases de matemáticas de nivel más bajo, en la álgebra, que muchos ingenieros empiezan en el cálculo diferencial o en el cálculo integral su primer semestre. Yo empecé en la álgebra, que ustedes como ingenieros saben que es como 3 semestres antes que llegas al cálculo. Y bueno, siempre siendo persistente me ha ayudado y ha valido mucho la pena. Entonces yo lo veo como si yo he fracasado 1000 veces más que mi vecino, yo he aprendido 1000 cosas más que mi vecino y por eso el fracaso es una clave para el éxito. Y bueno, unos consejos para prepararte para poder obtener una pasantía, como me ha mencionado, creando un portafolio. Ahora voy a explicar un poco qué es un portafolio. Un portafolio básicamente es una extensión de tu resumen o de tu CV, porque muchas veces tu CV o tu resumen es nomás una página, pero un portafolio son múltiples páginas que tienes un proyecto por página, tienes en lugar de nomás palabras, también tienes fotos, lo que tú estás investigando, diseñando, trabajando con tus manos. Entonces ese es un portafolio. Y creando uno no es difícil, pero sí dura tiempo y te ayuda a salir porque es una manera de decir que eres muy presentable y de que te importan mucho los detalles pequeños. También realizando investigaciones con un profesor. Esto te puede ayudar mucho, especialmente si quieres hacer maestría o doctorado. Te ayuda mucho uniéndote a una organización estudiantil de desarrollo profesional. En mi caso me tocó SHPE y también unirte a una organización técnica, por ejemplo, el equipo de robótica, el equipo de cohetes de Fórmula 1, etcétera. Hay muchas organizaciones y únete con la mentalidad de aprender, no con la mentalidad de que quieres ser el presidente o quieres ser el ingeniero principal, pero con la mentalidad de que quieres aprender, porque son las cosas pequeñas, como mencioné antes, este, levantando a las personas que no pudieran manejar, quedándome atrás para limpiar. Todas esas cosas pequeñas a largo plazo tienen mucho valor y también obteniendo certificaciones profesionales en su rama. Por ejemplo, mi rama, que es ingeniería mecánica, yo tengo un certificado de SolidWorks, que es una programación de diseño mecánico y muchos ingenieros tienen eso en su resumen, en su CV, pero no muchos tienen la certificación. Si tienes la certificación, estás en el menos de 10%. Entonces, teniendo esa certificación te ayudaría mucho. También asumir roles de liderazgo en organizaciones estudiantiles y más que nada encuentra lo que amas y no hagas algo nomás para que, si la única razón que haces algo es para tu CV, no es una buena razón para seguirlo. Haz algo que te apasione, porque eso te va a ayudar mucho, vas a aprender más, te va a gustar más y va a valer más la pena y vas a sacar más provecho si te gusta sobre si nomás lo haces para tu CV o para tu resumen. Y si puedes combinar estas, te va a ir muy bien. Entonces, no solo hacer una cosa aquí, pero si puedes hacer múltiples cosas, eso es lo que te va a ayudar a sobresalir. Y bueno, algunos consejos de vida de mi experiencia. Y antes de empezar, nomás voy a mencionar que esa persona en el medio se llama Gene Kranz y él fue, por si ustedes no saben quién es, él fue el director de vuelo de la misión de Apolo 11, en donde la humanidad pisó la superficie de la Luna por primera vez. Y también fue el director de vuelo del Apolo 13, donde 3 astronautas que se iban a la Luna se perdieron
porque hubo muchas fallas mecánicas cuando ya estaban en el espacio y Gene Kranz, el director de vuelo que está ahí en la foto, ayudó a rescatar esos astronautas que estuvieron perdidos en el espacio por 8 días. Y a mano derecho en su pantalla está el astronauta Francisco Rubio, que la semana pasada acaba de aterrizar en la Tierra, pero él pasó 371 días en la Estación Espacial Internacional, que es un récord de los astronautas de la NASA. Y bueno, tiene orígenes de El Salvador, entonces también es una gran inspiración para toda la comunidad hispana y Latinoamérica. Entonces es una foto con Francisco Rubio y el doctor Francisco Rubio. Y bueno, la última son los cohetes de Starship allí en Boca Chica, Texas, donde cuando estaba en mi época de SpaceX. Ahora mis consejos para terminar. Tú eres el promedio de las 5 personas con más que te juntas. Por ejemplo, si tú nomás te juntas con personas que hablan mal de los demás, probablemente tú también hablas mal de los demás sin que te des cuenta. Y igual si tú te juntas con personas que quieren avanzar, que se quieren mejorar a ellos mismos, tú sin darte cuenta también vas a escoger los hábitos de ellos. Entonces, no hay nada mal de siendo selectivo con quien te juntas. Yo no recomiendo que te juntes con todos, pero júntate con personas que están donde tú quieres estar para que tú lógicamente sigas los pasos que ellos tienen, porque tú vas a ser el promedio de ellos. El fracaso es normal. Haz las cosas que te metan miedo. Como mencioné antes, fracasando hacia adelante es aprendiendo de tus errores y usando tus fracasos para el éxito. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Como mencioné antes, yo cuando escuchaba los libros de audio, este, yo aprendí mucho de la NASA más que estando en la escuela, porque yo estaba aprendiendo mucho y no tuve nada que hacer más que escuchar los libros, no tuve que hacer nada más. Tú tienes control absoluta de tu actitud y no importa si te va bien o si te va mal, porque si te va bien es muy fácil tener una buena actitud. Si te va mal, es también muy fácil tener una mala actitud, pero tu actitud habla mucho de ti. Si tú tienes una buena actitud siempre o si lo más lo tienes cuando hay personas importantes, eso habla mucho de ti. Son las cosas pequeñas y son los detalles. Entonces, manteniendo una buena actitud con todos, no importando de dónde son o de dónde vengan o de qué trabajan o de dónde qué hacen y en cualquier situación, tu actitud es lo que te va a sacar adelante. Bueno, los hechos hablan más que palabras y entonces es mejor decir menos y hacer más que decir más y no hacer lo que uno dice. Y bueno, sueñan grande porque todo es posible. Así como mencioné yo, mis papás cuando llegaron a México, de México a Estados Unidos, no conocíamos a nadie, no teníamos amigos, no tenemos familia, no sabíamos la idioma, pero ese sueño de niño trabajar en la NASA nunca lo solté y pues hoy en día lo estoy viviendo y también el de SpaceX también. Y dedícate a lo que te apasiona, porque como yo mencioné, no debes de hacer algo por la única razón de que lo quieres en tu CV y nada más. Siempre hazlo porque te gusta, porque lo que te apasiona es lo que es como tú vas a avanzar. Y más que nada, diviértate con cualquier cosa que hagas. Si te diviertes y te gusta, te va a ir mejor. Y bueno, muchas gracias a Jairo por contactarme. Y también muchas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Un honor y placer poder compartir con ustedes el inicio para inaugurar la Semana Mundial del Espacio. Y aquí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.
Buenas noches, saludos. Mi pregunta es sobre el trabajo que hacías en Boeing Starliner. En sí, esta cápsula es solo para vuelos orbitales o también va a servir para poder ir a la Luna. Porque ya que, bueno, tenemos a Orion también, no entiendo muy bien esa parte. Sí, no, muchas gracias por la pregunta, Sergio. Esa es una muy buena pregunta porque mucha gente a veces confunde lo que es un vehículo de lanzamiento con una nave espacial. Entonces, un vehículo de lanzamiento es el cohete que te ayuda a llegar a la órbita y una nave espacial es ya cuando estás en la órbita, no necesitas todo el cohete, nomás ocupas esa nave espacial chiquito y cada nave espacial es diferente. Entonces, por ejemplo, el vehículo del Boeing Starliner se va a lanzar en la nave espacial del Boeing Starliner se va a lanzar en un vehículo que se llama el Atlas 5, el Atlas 5, que es el cohete. Pero el Starliner nomás tiene destinos para ir a la Estación Espacial Internacional. Han tenido 2 vuelos de prueba y el siguiente vuelo que van a tener va a ser tripulado. Hasta el momento, la única manera de lanzar astronautas a la Estación Espacial Internacional es por el vehículo de Dragon del SpaceX y el Soyuz, que es el vehículo de la agencia Roscosmos de Rusia. Entonces, esas son las 2 únicas maneras para llegar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, lo que inicialmente la intención era de que SpaceX y el Boeing Starliner llegaran a la Estación Espacial Internacional, pero la SpaceX se adelantó mucho y el Boeing Starliner todavía están resolviendo detalles para mandar vuelos tripulados. Entonces el Starliner nomás va a llegar a la Estación Espacial Internacional y también el Dragon de SpaceX va a llegar a la Estación Espacial Internacional, pero así como tú mencionaste, Sergio, el vehículo de Orión del Artemis está lanzando en el cohete de Artemis. El vehículo de Orión va a hacer órbitas a la Luna. Ese vehículo de Orión no está diseñado para llegar a la Estación Espacial Internacional, sino mucho más lejos. Pero el Starliner a la Estación Espacial Internacional. Ya, muchas gracias. Es que yo pensaba de que también Orion también podría llegar a la estación porque lo que es la cápsula pues de Apolo, pues como tú sabes también tenía usos también para Skylab en los años 70, 60, no 70, sí. Sí, no, así es. El Orión nomás va a ser órbita a la Luna, pero no va a aterrizar en la Luna. Así como mencioné, el Starship de SpaceX es lo que va a aterrizar en la Luna. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Álvaro. Adelante, Denis. Buenas noches. La pregunta es, ¿cómo puedo aprender más sobre las oportunidades de empleo o pasantías en la NASA? Sí, esa es una muy buena pregunta también, Denise. Entonces, si tú vas la NASA tiene diferentes programas de pasantías. Entonces, lo bueno es que hay unas pasantías para estudiantes internacional. Entonces, si tú vas a la página de web que se llama nasa.intern, que es I de India, N de noviembre, T de tango, E de elefante, R de Romeo y N de noviembre, .gov, que es G de Golfo, O de Oscar, V de vaca. Si tú vas a ese sitio de web, hay una página que se llama Pasantías Internacionales y ahí tienen la lista de todas las pasantías que estudiantes internacionales pueden hacer. Entonces así es como uno puede ver
las diferentes oportunidades que tiene la NASA, pero básicamente tienen diferentes programas. Y el programa para estudiantes internacionales se llama NASA, NASA Internacional Internships, que es pasantías en inglés. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias, Denis, por tu pregunta. En el chat también están preguntando, ¿en qué idioma fueron las entrevistas? ¿En inglés o en español? Muy buena pregunta. Las entrevistas fueron en inglés porque como fueron aquí en Estados Unidos y todos aquí, la mayoría en la NASA hablan en inglés, entonces, por eso me tocó mi entrevista en inglés, pero sí, sí me tocó en inglés, pero también, hay muchas personas en la NASA que hablan en español, pero para cosas de técnicas y todo eso, casi el estándar es hablando inglés. Ok, muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Adelante, Marisol, levantaste la mano. Sí, buenas noches, ingeniero, porque también tenía ahí una duda, pero es más como que al ámbito de salud mental. ¿Cómo es que se organizó de tal manera para que, digamos, fuese lo que fuese que pasara en su vida personal o no sé, siempre pasan cosas, la vida no es perfecta y esto no le alejó de lo que usted quería, que era llegar a la NASA? ¿Cómo es que llegó a mantenerse, persistir y no, y bueno, llegar a donde está? Bueno, también es una muy buena pregunta, Marisol. Yo creo que la salud mental es un tema muy importante, especialmente hoy en día, porque ahora habla más de él y ya sé que en culturas hispanas o en latinas a veces no siempre se habla, porque como a veces nuestra cultura es muy tradicional, a veces no siempre se habla de la salud mental, pero más que nada, Marisol, como yo mencioné, yo nunca perdí el sueño de trabajar en la NASA porque yo nunca, haz de cuenta que yo nunca pensé que iba a trabajar en la NASA, pero al mismo tiempo yo estaba haciendo todo lo posible por si algún día, por casualidad, me llegara la oportunidad de trabajar en la NASA, ya estaba listo. Entonces no era que cuando yo apliqué ya me estaba haciendo certificándome y todo. No, ya cuando yo me certifiqué, hice todo con ningunas esperanzas y ya cuando llegó la oportunidad yo ya estaba listo. Igual con el SpaceX, todos los portafolios yo no los puse todos juntos y las entregué, yo ya las tenía hechos desde cuando, entonces nomás era cuestión de revisar detalles en lugar de cuestiones de tener que crear algo completamente nuevo. Entonces, yo recomiendo que, yo recomiendo que uno nomás se enfoque en lo que uno puede controlar y lo demás va a suceder. Entonces yo no puedo controlar si ellos me aceptan en la NASA o no, pero yo hago cosas que me gustan. Aunque nunca llegara a la NASA, me sigue gustando robótica o me sigue gustando este, la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales. Como mencioné, me invitaron a la Casa Blanca. Este, todo eso me gusta. Y si nunca trabajara en la NASA, yo estaría feliz trabajando en eso. Entonces, mentalmente, yo ya me estaba preparando con que la NASA yo siempre lo veía como un, no lo veía como que si no llego a la NASA, mi vida está arruinada, sino más bien que yo estoy haciendo cosas que me gustan, me estoy divirtiendo, haciendo lo que me apasiona y a lo mejor llego a la NASA, pero si no llego, estoy feliz de todos modos porque estoy haciendo todo, estoy realizando todo lo que yo puedo y todo lo que yo puedo controlar está bajo control. Está bien, muchas gracias. Si no, ¿de qué? Gracias, Marisol, por tu pregunta. Adelante, Fiorella.
Profesor se confundió. Por parte del capítulo también tenemos algunas preguntas y sería, aparte de los conocimientos de ingeniería mecánica, ¿tuvo que adquirir otros conocimientos aparte para estas pasantías? Sí, la respuesta corta es que sí. Y no nomás es en la NASA, sino en cualquier lugar donde tú trabajas. No va a ser de que tú lees un libro que ya leíste y eso es tu trabajo, sino tú tienes que ser muy ágil para poder aprender cosas nuevas, rápidas y ser, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, nuestro vehículo de Volcon, que es un cohete de la ULA, ellos usan, una de las comodidades que ellos usan es este, el gas natural y mucho del equipo no conoce sobre eso, entonces a mí me encargan, necesitamos que tú aprendes todo lo que puede ofrecernos gas natural y presentarlo al equipo como si eres el experto y que todas las preguntas de esta comodidad del gas natural te las vamos a hacer a ti porque tú eres el experto y tú tienes que tomar el liderazgo y ser el dueño de esa responsabilidad. Entonces, sí, la ingeniería mecánica y biomédica me han ayudado, no necesariamente en lo específico que aprendo, sino en el proceso de aprender y ser un aprendedor muy ágil, aprender lo que se necesita aprender, que a veces es algo que tú estudiaste una carrera y llegas a una profesión y haces algo completamente distinto de lo que tú aprendiste, pero el proceso de aprender es igual y es constante y siempre te va a seguir en cualquier trabajo que tú tienes. Nada más que en lugar de que te califiquen por número, te califican por este trabajo y así es como funciona, no solo la NASA, sino en cualquier lado. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, Ujú. Pablo Pampa. Sí, buenas noches con todos. Pregunta era que dijo que para hacer la pasantía tuvo que dejar de estudiar, dijo, y entonces pero mi pregunta es si después lo retomó el estudio y terminó. Esa parte quería que me aclare eh, de la pasantía que hizo y dejó sus estudios, algo así, dijo. Sí, Gracias. así es. Esa es una muy buena pregunta, Pablo, porque a veces, especialmente los padres de familia, a veces no entienden y por qué tienes que dejar los estudios, porque uno se tiene que reubicar, porque Estados Unidos es un país muy grande y a veces uno se tiene que reubicar porque el trabajo no está donde yo vivo, donde yo crecí, no hay nada de la NASA. No tenemos ningunos accejos, ningunos vehículos de la NASA. Entonces yo tuve que, cuando empecé en el SpaceX, me iba a mover a California, que está a 2,000 kilómetros de donde yo vivo en Texas. Entonces tuve que dejar para de estudiar ese semestre. Pero eso no significa que no ha tomado la clase. Las clases las tomé cuando regresé a la escuela. Pero sí, para las pasantías, dependiendo de dónde son, porque cuando yo trabajé en el Lockheed Martin diseñando misiles, las pasantías eran ahí donde yo vivo. Entonces yo no me tuve que reubicar, pero para la NASA, para la SpaceX me tuve que reubicar, entonces no puedo hacer la escuela al mismo tiempo, porque a veces los profesores en su derecho que ellos tienen no son tan flexibles, no son tan ágil para acomodarte a tu horario. Ellos prefieren que uno se acomode al horario de ellos y pues bueno, no tiene nada de malo porque pues ellos son el profesor y para aprender la materia ellos tienen la filosofía de que uno tiene que estar presente para las lecturas, para los exámenes, para los seminarios y todo eso. Entonces sí, yo tuve que cuando estoy en temporada de pasantía, por ejemplo, ahorita yo no estoy en la escuela, pero ya el siguiente semestre en enero
yo regreso a la escuela y estoy a la escuela 100%. Entonces así es cómo funcionan las pasantías. Pero no es dejar el estudio por siempre, sino es dejarlo temporariamente, pero ya cuando regresas, a seguir estudiando. Ya, ok, gracias, muy amable. Gracias a ti, Pablo, por preguntar. Adelante, Alexander. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos más importantes que enfrenta la NASA en la actualidad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Esa es una muy buena pregunta. La NASA tiene muchos desafíos. Hay desafíos que son más visibles que otros, y hay unos que no son tan visibles, pero igual son desafíos. Por ejemplo, todo el cambio climático es algo que la NASA ha estado combatiendo por años, pero a la vez, la NASA también, tanto estamos, con la física y la química, también andamos peleando con el gobierno, porque nada se hace sin el dinero, sin las fundaciones, y eso no depende nada de la NASA, se depende del gobierno. Entonces, eso también son retos, pero para contestar tu pregunta, que si yo bien entendí, tú estás hablando más de lo científico. Entonces, yo creo que el cambio climático es algo que la NASA ha estado combatiendo. También mandar el hombre, no solo regresarlo a la luna, sino pisar en Marte. Y eso es un reto no solo de la NASA, es un reto de la humanidad, es un reto de la ESA, que es la Agencia Espacial de Europa, y del SpaceX, de las diferentes agencias de Roscosmos en Rusia, de China, de India. Todos tenemos el mismo objetivo de mandar un hombre a Marte y regresarlo bien. Eso nunca se ha hecho y eso para mí es el reto más notable que va a tener más reconocimiento cuando se complete, porque es algo de otra magnitud poder mandar el hombre a otro planeta y regresarlo bien. Entonces, eso para mí es el desafío más grande que tiene la NASA en el siglo que viene. Y siglo, ojalá que sea década, pero probablemente va a ser un poquito más. Pero sí, no es algo que se va a cumplir mañana, por decir. Ok, muchas gracias. Gracias, Alexander, por tu pregunta. Adelante, Fiorella. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha, Martín? Sí, eso se escucha, pero adelante. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Ha sido muy motivacional su charla y creo que todos la estamos acogiendo con mucha alegría. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales diferencias entre trabajar en la NASA y en SpaceX? Aparte, otra pregunta. ¿Hay habilidades o conocimientos específicos que considere esenciales para tener éxitos en estas organizaciones? ¿Y cómo era un día típico durante sus pasantías? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Bueno, primera pregunta. La NASA y el SpaceX son completamente distintos en cultura porque la NASA se funda con el gobierno y el SpaceX se funda por Elon Musk. Entonces ellos están más a la carrera, ellos hacen más en menos tiempo, los ingenieros trabajan más horas y es esperado. No es algo en la NASA, todos trabajan de 8 a 5, al menos que tienen algo crítico, pero así es la NASA culturalmente, porque la NASA es una agencia de gobierno y el SpaceX privado. Entonces, ellos tienen más libertad para que la física maneje las decisiones, pero en la NASA el gobierno tiene peso en las decisiones también, que a veces no nos ayuda como ingenieros. Bueno, segunda pregunta era, ¿cuáles experiencias o aprendizajes anteriormente para tener éxito en las pasantías? Yo creo que especialmente en el SpaceX, teniendo un conocimiento básico de física
y de termodinámica y de química y todo eso es muy esencial. Y más que nada, poder aprender rápidamente, porque tienes que ser muy ágil en lo que aprendes, porque siempre te vas a topar con cosas completamente nuevas, especialmente cuando estás empezando tu carrera y tienes una falta de experiencia. Entonces, entre más rápido puedes aprender, mejor, pero lo que te puedes basar es teniendo una buena base de física y de química, porque eso es para todos los ingenieros. No importa de qué especialidad tienes, pero cómo aprender, y la física y la química, no importa qué disciplina de ingeniería haces, tienes que tomar física y química, y teniendo aprendizaje y sabiduría en esos antes de empezar te ayuda mucho. Hiciste otra pregunta, ¿verdad, Floreria? Sí, sí. ¿Cómo era un día típico durante sus pasantías? Sí, cada pasante ha sido diferente. Por ejemplo, en el SpaceX, me tocaba a veces, levantarme a las 5 de la mañana y trabajar con los técnicos en construir diferentes partes del cohete. Pero en la NASA a veces también me ha tocado nomás trabajar en la oficina y crear, por ejemplo, como mencioné, estoy creando una guía de lanzamiento y todo eso se puede hacer desde la oficina. Entonces yo puedo ir a cualquier hora, pero para construir partes del cohete tienes que estar ahí físicamente en persona. Entonces, así se construye el cohete y también diferentes aprendizajes, diferentes entrenamientos, también los tienes que balancear en tu día. Por ejemplo, la NASA y el SpaceX tienen diferentes aprendizajes de soldadura, de cómo usar diferentes herramientas que no son muy útiles, que no son muy comunes, pero sí son muy comunes en la industria, cómo operar diferentes máquinas, todo eso. Son entrenamientos que también son parte del día a día y correo electrónico y todo eso. Pero sí, así es un día típico de cada pasantía es diferente, pero lo que ha sido común es nomás tener tu horario claro, no necesariamente cuando empiezas el día, sino el día anterior, porque el día anterior tienes que ver cuándo es mi primera junta para que no llegues tarde. Muchísimas gracias. Toda su ponencia ha llegado al Perú y está llegando también a algunos departamentos del Perú, así que aquí lo estamos acogiendo. Hasta luego. No, Gracias. muchas gracias por ella. Gracias, Gabriela, por tus preguntas. Adelante, Catherine. Curiosidad después de lo que suceda con si es que el hombre llega a pisar Marte, ¿cuál es el proyecto el proyecto visionario que se mantiene si es que se logra hacer lo que es más esperado, ¿no? Que el hombre pueda vivir en Marte? Sí, entonces tú me preguntas como qué sería después de eso ya cuando aterrizan. ¿Qué se espera acerca de? Sí, entonces yo creo que lo primero que sería era construir antes de hacer investigaciones, así como la Estación Espacial Internacional pasaron 10 años construyéndolo y ya después cuando ya terminó la construcción, ya es cuando empezaron las investigaciones. No empezaron las investigaciones luego. Primero tuvieron que construir todo lo que iba a ser necesario para tener un lugar donde vivir para todos. Entonces, eso sería lo primero, es construir un lugar y construir sistemas para reciclar oxígeno, nitrógeno, todo eso, todo lo que se usa en la atmósfera de nosotros aquí en la Tierra. Luego ya después, ya cuando todos los sistemas para poder estar vivos en los diferentes problemas, las diferentes planetas, y ya después uno puede empezar a realizar investigaciones. Interesante, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Catherine. Por el chat también nos llegan algunas preguntas. De parte de Alexander,
Nos pregunta, ¿cómo se seleccionan y entrenan los astronautas para las misiones espaciales? Muy buena pregunta, Alexander. Los astronautas, primero, cuando los escogen, como son tan selectivos y es una aplicación muy competitiva, creo que desde el 2009 nomás aceptan aplicaciones cada 4 años y nomás seleccionan como 10 personas cada 4 años. Entonces sí son, este, no es un juego de altas probabilidades. Entonces ya cuando los escogen, sí son candidatos muy calificados. Entonces primero tienen 2 años de entrenamiento donde no son astronautas, sino son candidatos. Ya cuando los escogieron para el programa de astronauta, son candidatos al astronauta. No necesariamente son astronautas, sino nomás son candidatos. Entonces ya cuando son candidatos, hacen 2 años de entrenamiento de diferentes cosas, cómo operar el brazo robótico de Canadá en la estación espacial, ser especialista en cada módulo de la Estación Espacial Internacional, cómo hacer caminatas espaciales, y ahí entrenan en una alberca grande que se llama el Laboratorio Neutral de Buoyancy, ahí en Houston, ahí en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Entonces entrenan cómo hacer caminatas espaciales y también entrenan en cómo volar el cohete. Y ya cuando tienen todos esos entrenamientos básicos que duran 2 años, este, ya cuando tienen esos entrenamientos básicos, ya empiezan a hacer entrenamientos más específicos a la misión. Y ya cuando hacen entrenamientos más específicos a la misión, es cuando los asignan ya a la misión, es cuando ya empiezan a hacer, estos son los experimentos que tú vas a hacer en la misión, estas son las caminatas que tú vas a hacer. Ya tienes el conocimiento básico, ahora es más aplicado, por decir, y así es como entrenan los astronautas para diferentes misiones. Muy interesante. Eh, Robel pregunta, ¿cómo se puede hacer pasantía en la Universidad de Texas? Sí, la Universidad de Texas no hace pasantías porque uno tiene que ser alumno para hacer pasantías acá, pero ya cuando uno es alumno como cualquier universidad, uno puede ser puede meterse en todos los programas de la universidad. Este, y así es como uno se puede involucrar en todo eso. Pero Muy sí hay bien. más, quise mencionar que ya se me está acabando la batería de la computadora y nomás la misma conexión que uso para cargar es el micrófono y nomás tengo una, entonces nomás quise mencionar eso por si me caigo de la llamada, no quiero dejarlo así nomás. Uy, se nos va. No. Bueno, al parecer la última pregunta viene por Lourdes y dice, en el tema en el de la contaminación en el espacio por equipos obsoletos, ¿es una prioridad para la NASA? ¿Cómo se está manejando? Sí, la contaminación en la órbita, por ejemplo, diferentes satélites y todo eso, sí es prioridad de la NASA, pero lo bueno es que hay muchos, compañías chiquitas que están saliendo, que se están tomando el dueño, el liderazgo de poder resolver esto. Entonces, eso, la NASA más bien se enfoca en, misiones que son interplanetarios, que van a diferentes planetas y investigaciones y todo lo que pues, se puede hacer, en la órbita baja, este, lo están tomando compañías chiquitas, entonces la NASA no le da. Creo que mi ingeniero ya se le acabó la batería.
A ver, vamos a esperar unos minutos. Sí, tenemos respuesta del... Dice el ingeniero. Eh, sí, Ingeniero. Jairo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Martín. Sí, el ingeniero, bueno, se está disculpando por su batería. Bueno, al parecer, yo con esta última pregunta que realizó Lourdes, ya podremos concluir. Ok, Eh, ok. una pregunta así rápido, ingeniero, ¿le gusta la biomédica o la ingeniería biomédica? Eso nomás quería decir. Si le gusta la biomédica o la ingeniería biomédica. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Me gusta más bien aplicar la ingeniería biomédica porque la ciencia me gusta, pero todo lo que se puede aplicar es mejor. Entonces me encanta más la ingeniería biomédica para tener un impacto más directo en clientes, por ejemplo, prótesis y todo lo que es teniendo órganos en 3 dimensiones y todo eso. Es lo que me encanta porque tiene un impacto en un ser. Entonces, la ingeniería biomédica, Pablo. Ya, muchas gracias, comprendido, gracias. Adelante, Jairo. Sí, correcto. Nada, agradecer grandemente a la ponencia, en este caso del ingeniero Jorge, y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. También, si no fuera mucha molestia, ingeniero, yo tengo una última pregunta. Eh, Mi pregunta sería, y también agradecerle su tiempo. Bueno, serían dos preguntas principalmente. La primera es, ¿usted cree en Dios? Y la segunda es, eh, ¿qué probabilidades haya de que organizaciones como las que estamos acá en Perú gestionando lo que es el movimiento aeroespacial, científico y tecnológico del Perú, que actualmente estamos saliendo adelante, usted y muchos ponentes anteriores a nuestra ponencia actual han mencionado que en Perú las cosas están un poco complicadas, así como en Latinoamérica, y nosotros somos los que estamos intentando difundir la ciencia y las tecnologías. Entonces, ¿qué oportunidades haya de que organizaciones como nosotros, en este caso IEEE SUNY, pueda colaborar con alguna organización en la que usted está liderando? Puede ser con alguna ponencia, puede ser, no lo sé, poder brindar oportunidades a algunos de los jóvenes que están presentes acá, que también, digamos, que son apasionados por la ciencia y la tecnología, eh, poder brindar conocimientos tal vez, ¿no? Algo por ahí que yo estoy seguro que muchos aquí lo agradecerían. Y sí, lo escucho. Creo que ahí está, sí. Sí, ahí me dio chance de que se me cargara un poquito mi batería. Entonces, mi primera pregunta, sí, yo sí siempre he sido creyente en Dios porque yo creo que el universo es muy grande, como que se hubiera construido solo. Entonces, esa es mi lógica. Y así, pues así también crecí con mi familia. Y bueno, para la segunda pregunta, para cómo se podría levantar Perú, pues estando en Latinoamérica, ya sé que el gobierno a veces no apoya mucho sobre esto,
pero y cómo colaborar con organizaciones como la NASA y todo eso. Yo digo que, como mencioné, haciendo conferencias en persona, así como hicieron esta conferencia está bien, pero haciendo uno en persona ayudaría muchísimo, teniendo personas de la NASA o de diferentes lugares en el sector aeroespacial y aeronáutico y espacial, y que ellos llegaran a Perú y llegaran a dónde quedarse y teniendo dónde platicar. Y porque a mí me hicieron una pregunta igual cuando yo fui a hablar en Inglaterra, que también me invitaron allá en persona. Yo conocí a muchas personas de diferentes, de la ISA, de la estación, de la Agencia Espacial Europea, que yo no había conocido a nadie que trabajaba allá, porque yo soy de Estados Unidos, no soy de Europa, pero teniendo esa conferencia internacional con personas de diferentes continentes o de diferentes zonas del mundo que lleguen a Perú y que tengan esta conferencia, es la manera que ellos pueden interactuar e intercambiar ideas, aprendizajes y filosofías que pueden beneficiar a la uni, y no solo la uni, sino va a traer muchas personas del país y muchos alumnos del país. Entonces, teniendo una conferencia en persona e invitando a diferentes personas de diferentes lados, y para que las personas que lleguen conozcan no solo a los alumnos de Perú, sino a personas de otros continentes. Eso va a ayudar muchísimo a que el esfuerzo que ustedes andan haciendo para para aeroespacial, que llame más atención. Entonces, eso es mi recomendación. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que ha sido una ponencia increíble. Puedo hablar por todos acá que estamos realmente maravillados realmente con sus respuestas, con el conocimiento que ha decidido brindarnos el día de hoy. Y chicos, ya para terminar, antes de cerrar la reunión, para no quitarles más tiempo también, igual cabe mencionar, ¿tienen alguna consulta, una última consulta, chicos, por si acaso, brindar una última oportunidad? ¿Alguno desea consultar algo, desea mencionar? Ok, parece que todo está bien. Listo. En todo caso, chicos, los invitamos a prender sus cámaras para poder tomarnos una foto, la foto grupal de referencia, que vamos a publicarlo en las redes de IEEE SUNY y se la vamos a compartir al ingeniero Jorge. Entonces, chicos, ahí por ahí si pueden ir activando sus cámaras, tal vez arreglando por ahí, quizá los esperamos, a ver, hasta las 8:49, por si acaso, algunos esté alistando. 2 minutitos ahí, chicos, para poder activar sus cámaras. Mientras tanto, van activando sus cámaras, chicos, mencionarles que el capítulo espacial técnico IEEE AES-UNY va a tener un evento este 14 de octubre en la Agencia Espacial del Perú CONIDA en la sede de San Isidro. El evento es direccionado para jóvenes de tercero, cuarto, quinto de secundaria, academias y profesores o docentes y directores. Si ustedes tienen algún apasionado por ahí en su hogar o tienen conocimiento de algún joven que desee participar en este evento, por favor no duden en comunicarlo. Nosotros tenemos ya en nuestras redes sociales esta actividad y pueden entrar por medio del formulario. Como les repito, es el 14 de octubre. Este 14 de octubre presencialmente en la sede de San Isidro de la Agencia Espacial del Perú CONIDA. Y se vienen también ponencias excelentes, así como
nuestro ponente acá presente, el ingeniero Jorge Levario, disculpe, y los animo también a seguir asistiendo a las charlas para que sigan también capacitándose, para que sigan ganando contactos, experiencia y poniendo en práctica lo que dijo y compartió el día de hoy nuestro ponente. Bien, chicos, vamos a sacar la foto. Bien, a la cuenta de 5, chicos. Listo. 5, 4, 3, 1. Listo, chicos. Ya está. Listo. En todo caso, chicos, les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Como les digo, estén atentos a las siguientes ponencias que vienen. Igualmente, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo contenido muy interesante. Igualmente, a nuestro ponente Jorge Levario, en su LinkedIn, él comparte información muy interesante sobre todo lo que son temas espaciales, NASA, oportunidades. Y sí, chicos, hay un link de asistencia. Martín, ¿confirmas el link? Ok, correcto. Igualmente, chicos, yo creo que ustedes han llenado el formulario para asistir, ¿correcto? O digamos que si no han llenado el formulario, igualmente vamos a compartir. No hay ningún problema. Un momentito, por favor. Acá Jorge, Martín está compartiendo el formulario. Y por qué no también mencionar, dicho sea de paso, que justamente como mencionó nuestro ponente Jorge, es muy probable que dentro de poco se venga una actividad presencial. Así que chicos, lo vamos a estar anunciando muy pronto. Perfecto. Sí, chicos, igualmente, cuando ustedes entren al flyer en nuestra red social, en la descripción está el link del formulario. Si ustedes lo llenan, va a estar ahí registrada su asistencia. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente noche. Igualmente, un gran agradecimiento a Jorge. Igualmente, yo también creo en Dios personalmente, así que le agradezco que haya dado esta respuesta. Igualmente, bendiciones, Jorge. Y a todos, un cálido abrazo de parte de IEEE SUNY. Nos estamos viendo este 6 de octubre con la siguiente ponente a las, en este caso, 10 de la mañana. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente Semana Mundial del Espacio. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.